Estamos en vivo, muy buenas tardes México, muy buenas noches Argentina y bienvenidos sean todos ustedes de nuevo a estos espacios mágicos, cómicos, musicales, de aprendizaje, de chisme, de todo un poco que llamamos chismecito estratégico, como siempre aquí Alejandro Romero. Rosalba Jaime. Y nos visita, tenemos el gusto, el placer pues no puedo decir, bueno, sí puedo decir del otro lado del mundo, pero usualmente la gente se va hacia la derecha. Pero no hacia abajo. Y no hacia abajo, ¿no? Pero desde Rosario, no, eres de Rosario y ahorita estás en Luján, Buenos Aires. Tenemos a Cristian Ríos, quien, para que no lo conozcan, no sepan quién es, vamos a dar una breve semblanza y ya de ahí nos va a decir Alejandro, dame el micrófono como siempre porque hablas mucho, ¿no? Entonces... Pues ahorita les vamos a conocer, a decir cómo conocimos y cómo conectamos con Cristian, que mucho voy a hacer el spoiler que yo les decía que en clase, que es como no es como la misma vibra, pero estamos en la misma sintonía. Empieza Cristian su emprendimiento en el año 2000, ayudando a miles de personas a través de los programas que él mismo va creando. Ama lo que hace, me queda completamente claro que lo ama, lo transmite en cada palabra que dice, porque va generando en las personas principalmente el hecho de recuperar el poder de construir la vida que desean. Él menciona que su labor es estudiar, comprender el comportamiento para colaborar en la creación consciente del bienestar. Sus logros académicos es egresado de la Universidad de Columbia, es psicólogo, sexólogo, licenciado en Ciencias del Comportamiento Humano, licenciado en Recursos Humanos y máster en PNL. Bienvenido, Cris. Cuando lo dices así, cuando lo dices así, me llevas a hacer todo un recorrido, ¿sí? Temporal. Cris, gracias por aceptar la invitación. Yo sé que los tiempos pasan por algo y coincidir contigo ha sido un gran placer y un placer que ha generado como mucha conciencia a nivel personal. Hablo por mí, ahorita Alex contará su historia y cómo coincidimos contigo. Pues azares de la vida, porque aparte nos encanta estar estudiando y aprendiendo. Me llega una publicidad de una maestría en psicobiología. Y entonces yo, a ver, ¿qué es esto? Porque aparte ya estábamos metidos en el mundo de las neurociencias. Y yo, ¿y esto cómo funciona? ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? ¿Para qué sirve? Y además alguien que, bueno, viene de la parte administrativa, del área de como muy directiva, ¿no? Y que ya las neurociencias de por sí como que habían empezado a llamar muchísimo su atención. Y entonces le digo a Alex, oye, la verdad es que estábamos pasando en un momento crítico, con un proyecto bastante pesado a nivel profesional, pero yo le dije, de verdad que sí nos va a dar tiempo, o sea, vas a ver que sí nos va a dar tiempo, ¿no? Entonces, llegamos así con Cristian al instituto, disfrutar cada sábado sus clases, aprender y aprender de un ser humano que justo lo que comentaba yo en la semblanza, ¿no? Que hace crear conciencia en las cosas, visto desde ese ángulo, ¿no? Desde la psicobiología. Cuéntanos, Cris, para los que no sepan qué es la psicobiología, cómo llegas a esto, ¿para qué sirve? ¿Cómo se come? Poco a poco que nos vayas contando. Tendría que hacer una breve reseña de qué fue lo que sucedió en mí para llegar a la psicobiología. Básicamente me encontré, como todo ser humano, con que tenía una serie de emprendimientos, de iniciativas, y de alguna u otra manera veía que no lo podía realizar, que por algún otro motivo era difícil de realizar. Entonces esto empezó de una edad muy joven, muy temprana, tenía 16 años, me acuerdo muy bien, como si fuese ayer, que
me pregunté cómo se podría hacer diferente, cómo se podría hacer más fácil. Esa era la clave. ¿Cómo se podría hacer más fácil? Y cuando empecé a desarrollar eso, empecé a encontrarme con que no sabía absolutamente nada de lo que era la facilidad. Y de hecho yo tenía un juicio muy particular con respecto, una opinión muy particular con respecto a todos aquellos que hacían de la vida algo fácil y sus logros fáciles y ese tipo de cosas. Otro asunto muy particular con el que me encontré fue la enfermedad, el concepto tradicional de enfermedad. La enfermedad y la dificultad fueron dos circunstancias que para mí fueron clave para plantearme de qué manera se podría hacer de una forma mucho más ágil, más dinámica, el cumplir cualquier tipo de objetivo, cualquier tipo de meta. No me quedó más que empezar a investigar y esa investigación me llevó a las universidades. Llego a las universidades y empiezo a descubrir un universo, básicamente, que yo no conocía, que yo lo intuía, sobre lo que representamos los seres humanos a ese nivel. Entonces, cuando empiezo a estudiar el comportamiento humano y empiezo a comprender un poco mejor cómo se empiezan a construir nuestros sistemas de pensamiento, empieza para mí un camino que no tiene fin y de hecho que aún hoy sigo desarrollando. Cada día estoy en esa investigación constante de tratar de comprender cómo funcionamos y tratar de entender también cómo impacta en nuestra vida toda aquella información a la que representamos de manera inconsciente. Básicamente me encontré con dos instancias fundamentales en este recorrido. Una es el comportamiento fisiológico, es el comportamiento del cuerpo. Y por otro lado, toda la psicología, que siempre me llamó muchísimo la atención, el campo de lo que sucede en nuestra mente, ¿sí? El campo mental. Y de hecho, todas las teorías que circundan alrededor del concepto del campo mental en sí. Incluso la teoría de lo cuántico, ¿sí? O la teoría cuántica que involucra el campo mental. Cuando llego a esta instancia me doy cuenta de que nada de todo esto iba por separado, de que la información o los procesos que estaban activos en la mente, están activos en nuestra mente, no van por separado con respecto a lo que va pasando en nuestro cuerpo. De hecho, hay una simultaneidad de procesos que se pueden ver incluso hasta en neuroimagen, más allá de las dificultades que tenemos los seres humanos para ver esa simultaneidad. No lo podemos ver en tiempo real todavía, pero sí nos podemos acercar a entender que en el momento en el que estamos pensando algo, hay un impacto en nuestro sistema nervioso central, por ejemplo. Pero de hecho tampoco es todo lo único que pasa. El resto del cuerpo también va generando cambios en el momento en el que vamos pensando. Y eso para mí fue fascinante. Entonces me adentré en ese mundo y llegué a lo que se conoce hoy en día como psicobiología o biopsicología, que básicamente es la relación que existe, la relación intrínseca que existe entre el cuerpo y la mente, pero en una relación que nos invita a considerar y a comprender enteramente que no van estos procesos actuando de forma independiente, que tampoco es una situación aleatoria, que todo lo que estamos experimentando es el producto de lo que estamos integrando, de nuestros procesos de integración. Y es así como llego a esta instancia y de hecho yo siempre digo, y lo digo con mucho amor, por más que uno tenga títulos y logros académicos, este camino de reconocimiento de lo que representamos los seres humanos es un camino de ida, no hay un fin, no le veo un fin tampoco, no veo que algún día diga, listo, ya está, terminé de estudiar todo lo que somos, terminé de comprender todo lo que representamos. Cada día me voy encontrando con más información. Y de hecho la ciencia hoy en día también está pasando por un momento muy particular que viene a comprobar lo que desde culturas milenarias también se venía diciendo. Y eso también fue muy paradójico, porque todos tuvimos un acceso mucho más didáctico, más fácil a aquellas expresiones de la famosa ciencia de la mente del siglo pasado, ¿sí? Y un poco del anterior también, donde personajes como por ejemplo Louis Hay nos acercaban una serie de tratados, ¿sí? Que nos permitían entender el comportamiento mental desde otro punto de vista totalmente distinto. Pero claro, no había comprobación científica, entonces todos esos tratados quedaban como en el mundo de lo esotérico. Y hoy en día está pasando algo maravilloso, que toda esa información que ya fue propuesta está encontrando respaldo científico. Así que en ese camino estoy. Entonces, mi labor... Sí. Ahí lo que mencionas, porque justo cuando terminamos el máster les compartía un podcast, ¿no? Que
que justo era un médico que está enfocado a la psicobiología y hablaba de las 5 leyes biológicas. Que ahorita no se me asusten a los que están viendo, pues pueden ir preguntando y lo vamos como explicando poco a poco, ¿no? Sobre todo Cris, ¿no? Porque me vaya a hacer examen y entonces no, así no vale. Entonces, veía y ya entendía por qué nos decías que era muy transgresor, ¿no? Porque como que ese 20 no me había terminado de caer. Entonces lo escucho y escucho otro podcast que también me gusta, que cuestiona muchas cosas, pero malinterpretaron lo que se escuchaba en este primer podcast, porque él decía, bueno, sí, o sea, la ciencia sigue debatiendo estas 5 leyes biológicas. Bueno, quien necesite ir al médico va a tener que ir al médico, sin embargo, la raíz de las enfermedades es mucho el tema en cómo somatizamos ciertas situaciones, ¿no? Y el otro podcast, bueno, ya se les fue encima, evidentemente ellos no dieron respuestas, se mantuvieron como muy al margen, pero veía esa parte, ¿no? ¿Qué tanto tenemos ya en culturas antiguas? Yo les compartía que llegué a este proceso también a través del yoga, ¿no? Porque a través del yoga fui descubriendo y autodescubriendo muchas cosas conmigo y viendo que ya esas culturas estaban en la cultura maya, en las culturas toltecas, aquí en México. Y decía, bueno, está ahí. En algún momento leí el libro que justo aquí lo tengo enfrente, el de Luis Hay, y decía, ok, lo capto, pero ¿por qué la ciencia no habla de esto? ¿Por qué la ciencia lo hace a un lado? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y por qué no se difunde? ¿Por qué entonces estamos en un mundo en el que para generar un hábito o para hacerte exitoso tienes que no dormir, no comer, no tomar agua y ser casi un robot? Y del otro lado me están diciendo que si hago eso voy a enfermar mi cuerpo y no voy a rendir. Exactamente eso, con esto mismo nos encontramos todos. Y de hecho, hay un caso muy particular, porque ocurre que la maestría misma que ustedes transitaron conmigo, el programa fue presentado en las universidades, pero el temario no fue aceptado. ¿Por qué? Porque el temario rompe con la tradicionalidad y, y esa tradicionalidad atenta de manera directa, desde lo que yo entiendo al respecto, con el sistema médico y la relación que existe de forma intrínseca con la farmacología y la industria alimenticia. Entonces son muchos intereses los que están allí. Entonces el recorrido, de alguna manera, que todo ser humano tiene que hacer en la actualidad, es básicamente un recorrido paralelo. Tiene que andar por las afueras buscando información que se maneje y que se divulgue, bueno, gracias hoy a esto, a través de otro medio, a través de medios independientes. Y es ahí donde nos encontramos hoy. De hecho, el instituto del que formo parte tiene esa iniciativa, funciona en un marco formal, pero por otra parte funciona de manera independiente y con asociaciones independientes, ¿sí?, que nos respaldan. Porque cuando llegamos con estos postulados a las entidades gubernamentales, principalmente a aquellas entidades que tienen que ver con la industria alimenticia, la industria, y lo digo así porque verdaderamente siento que es una industria, la industria de la medicina y la industria farmacológica, hay unos intereses mucho más grandes de lo que uno cree poder entender. Entonces, lo que está pasando hoy es eso, es que estamos recuperando ese poder de participación en una serie de procesos que tiene que ver nada más con que tenemos que entender una clave en todo esto. El cuerpo responde a nuestra percepción. Sí, el cuerpo responde. Ahí es un poquito también por donde yo entré, porque como base, bueno, estudié ciencias de la comunicación, yo llegué por otro camino a todo esto, ¿no? Digo, al final los dos tomamos el máster y los dos estamos con esto y los dos lo aplicamos, ¿no? Aplicamos todo esto en las consultorías y asesorías que damos a distintos tipos de empresas y yo llegué a comunicación, relaciones públicas, imagen pública, comunicación no verbal, expresiones faciales de las emociones, y ya de ahí me jaló todo esto para la parte de neurociencias cognitivas, neurociencia aplicada, y acá lo que dices es muy importante porque la parte de percepción, cuando no entiendes qué es el mundo que estás percibiendo, cuando no eres consciente de todo esto,
ahí es donde pues el mundo avanza, se mueve, sube y baja, y tú solamente te estás dejando llevar. O sea, tú te aventaste al río, no sabías si estabas entrando contra corriente o con la corriente, o si tenías que nadar de una forma específica para cruzar el otro lado. No, te aventaste ya. Y creo que ahora que mencionas este punto, y me gustaría ya jalarlo para la parte de hábitos, es cómo influye la conciencia en el desarrollo de un hábito. O sea, la conciencia, y aclarar a quienes no están viendo, cuando hablamos de conciencia no es de soy un ser consciente con el todo, sino la conciencia, sino como la capacidad de reconocer lo que me estimula sensorialmente y la reacción que tengo con esto, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita me está dando, acá donde estamos, se siente el calor y yo estoy siendo consciente de mi cuerpo, entonces sabía que tenía que tener las mangas cortas, o sea, fue algo que llevé a cabo, derivado que soy consciente de mi espacio y de mis necesidades. Pero ya aterrizarlo en un hábito desde la psicobiología, cómo se relaciona y cómo se forma un hábito. La conciencia desde el punto de vista de que podemos comprender lo que está sucediendo, sería conocer y comprender los procesos que están activos. Esa es la pista. La pista que básicamente más que pista es un camino gigante. Conocer todos aquellos procesos que están activos. Entonces ahí sí la división nos sirve para empezar a entender. Pero la división, en un punto, si dividimos procesos mentales y si dividimos procesos biológicos, vamos a cometer una gran negligencia, en el entendido de que no funcionan de manera autónoma. Entonces, si decimos que el cuerpo responde a la percepción, estamos hablando de que si en algún momento siento como tú, si siento una sensación corporal, esto va a intervenir en mi comportamiento. Y ahí está la clave. Los procesos activos intervienen y muchas veces interfieren en nuestro comportamiento. Y el hablar de hábitos es hablar de entender mucho más profundamente qué tipo de relaciones establecemos a través de esos hábitos. Los seres humanos establecemos, y esto parte de un postulado muy particular, que es que los seres humanos todos establecemos relaciones, tenemos una relación con un ambiente, desde el cuerpo, ¿sí? Una situación de sujeción con el cuerpo, estamos sujetos a este cuerpo, y yo siempre lo digo en broma, pero si mañana despertamos y no estamos en este cuerpo, durante la noche han pasado cosas, ¿sí? Entonces, si mañana nos despertamos en este cuerpo, quiere decir que seguimos sujetos a este cuerpo y a esta experiencia. Una experiencia a la que tenemos acceso a dos campos, el campo físico y el campo mental. Y ahí está la clave. Empezar a reconocer que el mundo de los hábitos es el mundo del comportamiento por lo general físico. Muchas veces no es solamente incorporado como el mundo de los hábitos mentales. ¿Sí? Cuando la gente piensa en hábitos, por lo general no piensa o no reconoce qué podría hacer en mi mente para que impacte en mi cuerpo, o qué tipo de procesos podría generar en la mente para que impacten en el cuerpo. Por lo general, cuando alguien habla de hábitos, se va directamente al comportamiento que tiende a ser físico. ¿Qué cosas puedo hacer para bajar de peso? Hacer más ejercicio. Me gustaría que fuera como con el ejemplo, creo que a mí se me quedó muy grabado, cuando hablábamos es que pienso en 50,000 cosas, pero voy a ir aterrizando. Sí. Cuando hablábamos de la higiene de sueño, ¿no? El hábito de dormir bien y todo, y que te compartíamos, bueno, yo te decía que yo tengo el hábito de no dormir con la tele porque desde hace mucho tiempo he cuidado como mucho esa higiene de sueño. Sí, dormir con la tele pues no tienes espacio para mover. Exacto. Y como que, y ya, bueno, investigaciones y todo, la luz azul, las pantallas, etc. Y que en algún momento, Alex, te compartí en clase el tema de, decíamos, ¿no? Ahí, el que él duerme con o sea, ya se le está quitando, pero la gran mayoría de las veces duerme con la tele unos minutos, ¿no? O sea, son unos minutos, pero esos minutos, por ejemplo, para mí son de, ya no quiero ver luz, lo que hago es que uso un antifaz. Pero ahí recuerdo mucho, y que lo puedas explicar, esa parte de
qué le conviene al cerebro, ¿no? De acuerdo a su sistema de creencias, y de dónde él trae ese hábito o por qué le está conveniendo, ¿no? ¿Por qué sigue todavía aferrado a esto y por qué cuesta trabajo modificar? Ya me aventaron, pero bueno, está bien. Yo seré, ya luego seré el chivo expiatorio para esta situación. Lo acepto. ¿Cómo es? Yo me sacrifico. Que todo sea por los hábitos. Exacto. Así es, para que pueda dormir para que mejor. podamos ver cómo se pueda. El comportamiento está fundamentado básicamente por dos formas de abordarlo. O sea, cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de cosa que hagamos. Entonces, son dos preguntas que son simples. Una es, ¿por qué hago lo que hago? Y otra es, ¿para qué hago lo que hago? El por qué, la respuesta al por qué siempre está en nuestra historia. Y por lo general es la siguiente, es porque así lo aprendí y así lo repetí. ¿Por qué hago esto? O porque hice tal cosa, ¿sí? O sea, porque así lo aprendí y así lo repetí. O porque así lo aprendí y así lo repito. Tenemos la tendencia a repetir el comportamiento aprendido los seres humanos. Pero después hay otra instancia que tiene que ver con intereses que están incluidos en el comportamiento. Una instancia que nos invita a mirar un objetivo distante en el tiempo hacia adelante, sería un objetivo futuro. Y ahí el camino es de infinitas posibilidades y hay que estudiar cada caso. Pero hablar justamente de ese tipo de circunstancias en las que alguien, por ejemplo, enciende el televisor antes de ir a dormir con una razón muy particular, fíjate que, y de hecho es el caso de Luis, si mal no recuerdo, él aprendió eso. Él aprendió, en algún momento de su vida aprendió. ¿Qué significa aprender? Pasó por una experiencia que determinó algo. Entonces, ¿qué es lo que establece un hábito? En sí y de forma intrínseca y fácil de entender es la conveniencia del mismo. En el momento en el que nuestro cerebro identifica algo de cualquier cosa que hagamos, una especie de recompensa por lo que se hizo, ¿sí? Une todo el bloque y eso pasa a estar etiquetado justamente como algo conveniente. Y pasa exactamente igual de forma inversa. En el momento en el que hacemos algo y el resultado no fue conveniente, todo ese bloque de información se etiqueta como no conveniente. Pero cuando empezamos a estudiar, y ahí es más complejo, ¿qué es toda esa información que se etiqueta? Bueno, las redes son enormes, la cantidad de datos cognitivos que uno encuentra cuando empieza a desmenuzar, se podría decir, a desintegrar ese aprendizaje, es muchísima información. Y de hecho nos lleva incluso hasta información genética o activaciones epigenéticas. Es muchísima la información que establece ese famoso aprendizaje. Pero más allá de todo eso, como una especie de medio fácil para aplicar, para el establecimiento de cualquier tipo de hábito, tiene que estar acompañado de algún tipo de conveniencia. Ahora bien, podríamos entrar en debate de qué se trata esa conveniencia. Entonces ahí sí hay una conveniencia que es biológica, que de hecho es mucho más fácil de entender. La lógica biológica es más fácil de entender para cualquier ser humano, porque básicamente lo que busca es la supervivencia individual y colectiva, busca la seguridad, busca la satisfacción de necesidades, busca el sentirse que forma parte de una comunidad también, busca la reproducción y por supuesto que busca la experiencia placentera. Todo eso va a estar ahí. Es un bloque complejo, pero que se puede comprender fácilmente. Y eso establece un comportamiento conveniente. Entonces, todo lo que hago, si todo lo que hago, para mí, me trae algún tipo de conveniencia, si por ejemplo, esta conversación es conveniente para ambos casos, ¿sí? Para nosotros, para la sociedad, para la gente que está viendo y está escuchando estos temas. La gente que está escuchando estos temas está haciendo eso porque es conveniente. Si no, no lo estaría haciendo. Y en el caso de que esté haciendo algo que no es conveniente y se pregunte por qué estoy haciendo esto que en apariencia no lo es, la respuesta está en su historia, porque así lo aprendió y así lo repitió. Que con eso podemos hablar temas de todo tipo de hábitos, positivos y negativos, ¿no? Que mucha gente las historias de alcoholismo, ¿no? De abuelo, papá o mamá, abuela, o sea, y como dices, yo así crecí y yo lo normalizamos, ¿no? Acá mi ejemplo con la televisión es, yo crecí, pues, que mi papá dormía con la tele prendida.
Y yo me quedé con eso. De hecho, yo ya cambié ese hábito de lo que había aprendido, porque la veo y ya la apago antes de dormir, ya no la dejo prendida, ¿no? Pero eso es algo, como hablábamos, de la propia conciencia, porque Exacto. recuerdo a la perfección cuando empecé a apagar la televisión, que era cuando tenía unos 15, 16 años, que alguien me mencionó, duermes mejor, y dije, a ver, vamos a ver, no la apagué, pero empecé a poner el sleep. Entonces, al principio era como 2 horas, sí, 2 horas que suene y ya. Luego, ok, como que sí descansé más, 1 hora, 30 minutos. Ya ahorita nomás es el propio hábito que tengo de prenderla y así como de, a ver, ¿qué quiero ver? No, ya me dio sueño y la apago. Ya pero hubo un cambio de conciencia y para cambiar ese hábito tuvo que haber un acto de conciencia y como es también un estímulo externo. Si alguien no me hubiera dicho, descansas más, no recuerdo quién fue, pero de algo estoy seguro, es que su opinión era importante para mí. ¿No? Si no hubiera estado eso, pues no hubiera pasado. Ahora, ¿cómo podemos hoy en día todo es rápido, todos son redes sociales, es la inmediatez, la televisión busca alcanzar incluso esta inmediatez que, pues no sé si por allá pase, pero cuando ya llevan a quien es la tendencia del momento, que haya salido en un video, que se haya vuelto meme, todo eso, cuando ya se lo llevan a televisión es porque ya está en declive los 15 minutos de fama de esta persona. Pero en este mundo tan acelerado y tan rápido, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio perfecto entre, hablando de ahorita con el tema de la tele y dormir, entre el descanso, el trabajo, un buen hábito? ¿Cómo podemos ir modificando esta estructura para que el resultado sea un hábito favorable para lograr una meta en específico? Y sobre todo que el hábito quede fijo, ¿no? Porque voy a meter mi cuchara ahí porque dice, no, es que en 21 días ya se va a quedar fijo, ¿no? Ya lo haces 21 días y se queda. No se tuvieron en cuenta una serie de consideraciones que son fundamentales. A ver, lo que nos planteamos a la hora, y de hecho todos llegamos por lo general ahí, y esto pasa mucho hoy, si ves algo en las redes sociales que te dice, no es bueno quedarte con el televisor prendido para dormir, o no es bueno tal cosa, no es bueno que no descanses, que no te vayas a dormir temprano. Entonces la gente se empieza a replantear sus hábitos desde ese mensaje que principalmente está fundamentado por el miedo, ¿sí? Por el miedo a sufrir algún tipo de situación negativa. Pero más allá de todo eso, uno se invita, y la gran mayoría pasa así, se invita a cambiar los hábitos por lo inconveniente del hábito. Ahí está el punto. Eso es algo fundamental que está instalado hoy en día. Digamos que empezamos a actuar de forma contraria a la aprendida en el momento en el que identificamos que algo de lo que estamos haciendo no es conveniente. Eso es fundamental, porque por ejemplo, si tú quieres abandonar ese famoso televisor durante la noche, tú desde esa conciencia tienes que entender de qué se trata justamente esa conciencia que has generado. Y ahí está el punto. Tú puedes comprender muy bien lo perjudicial que puede llegar a ser para ti ese hábito. Esa comprensión no te libera del hábito. ¿Sí? Eso es la clave. Esa comprensión no te va a liberar del hábito. O sea, solo ya tienes información. Ajá, ya, con eso ya. Que exacto. También hay que aclarar a la gente, ¿no? Una cosa es datos, otra cosa es información y otra cosa es el conocimiento. Exacto. O lo podríamos dividir. Si yo conozco el proceso que está activo y lo perjudicial de ese comportamiento, eso no me va a ayudar a cambiar el comportamiento. Si es un gran paso, sí es un gran paso, ¿sí? Pero, ¿qué es entonces lo que me va a ayudar a cambiar ese comportamiento? Ese es el paso siguiente que habla de esa conciencia. La conciencia como una capacidad de comprensión, pero internalizada. Es cuando esa comprensión de la que tú hablas ya no la piensas. La información ya está formando parte de tu comportamiento. Que es la memoria mecánica, ¿no? Ya no vas pensando cuando vas manejando, mete el clutch, saca el clutch, mete la velocidad, o sea, ya está en automático. Exacto, está automatizado, ya pasa a formar parte de tu comportamiento. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí?
Eso es lo que tenemos que aprender o lo que alguien tiene que comprender para poder empezar a activar o desactivar hábitos en su vida. Claro, me acaba de caer un 20, perdón que interrumpa. Sí. Sí, tuve un momento eureka de que se agarraron las dos neuronitas. Eso que estás diciendo de tengo la información es como los cigarros que vienen, no sé si solo sea aquí en México, desconozco, pero que viene la cajetilla de cigarros y viene así con el pulmón, con cáncer y así como recuerda que el cigarro causa cáncer y que no sé qué, y ponen esas imágenes. La gente lo sabe, es consciente, o sea, no es, o sea, tiene la información. Es conocedora de esa información. Es conocedora de la información, pero todavía no tiene el hábito o el deseo. El deseo de decir, esto no me conviene, ¿no? O sea, sabe que fuma, bueno, el fumador sabe que puede generar alguna de esas enfermedades que viene en la cajetilla. Bueno, es que ahí hay un patrón. Fíjate que por lo general esa persona va a dejar el hábito, este hábito del cigarro, por ejemplo, en el momento en el que vaya a un médico y el médico le dé un ultimátum, ¿sí? Y a veces, porque conozco personas que marcapasos, todo, y sí, ya voy a dejar de fumar, los ves a la semana y no, es que no pude, yo era fumador. ¿Y qué me hizo? Porque fue también un tema de decisión, ¿no? El hecho de, o sea, estuve mucho tiempo como ya voy a dejar de fumar, ya voy a dejar de fumar. Dejas de fumar cuando ya lo quieres dejar de fumar, cuando ya hay, como dices, ya hay una conciencia. Ya hay una conciencia. Yo lo dejé, es más, no lo dejé, ya no lo voy a hacer, fumé y al otro día dije, esos fueron mis últimos cigarros, ya no, o sea, ya no lo volví a agarrar. Digo, sé que yo lo digo fácil, ¿no? Pasé todo un proceso de donde está, quiero, y lo veo también con otras personas, ¿no? Que toman, ahí, bueno, no sigue existiendo acá en México, hay un curso muy famoso para dejar de fumar, que tienes 3 intentos, ¿no? Cada vez creo que tienes que pagar más, el tercero ya te dicen, ya es tu último, si ya no, si regresas, o sea, perdiste tu lana y aparte ya no puedes volver a entrar, pero está el grado de conciencia, porque es un hábito negativo, ¿no? Que mucha gente dice, deja de fumar, y la gente dice, no puedo, y yo les digo, no es que no puedan, es que no quieren, por este grado de conciencia. Una pérdida de la voluntad personal. Justamente tú hablabas de ese poder de decisión. Entonces ahí hay otra gran clave, es desde dónde estoy decidiendo este comportamiento. Entonces cuando se manifiesta esa conciencia superior que hace autorreconocernos y muchas veces como a merced de algo, la persona identifica ese comportamiento, dice, pero a ver, no puedo elegir, o sea, me identifico en la ausencia de manifestar mi voluntad personal de manera práctica, es decir, de tener la voluntad de dejar este hábito y de sostenerlo en el tiempo. Es ahí donde se cometen muchas negligencias. Y es justamente parte de lo que tú decías, la negligencia de no entender desde dónde, porque esa voluntad personal, en la gran mayoría de los grupos de rehabilitación, es la estrella del árbol, es lo más importante, ¿sí? Y es lo que hay que cuidar. Es la capacidad que tiene el ser humano de elegir libremente, incluso hasta de sus propios hábitos. Entonces, eso va a estar ahí arriba, es lo más importante, es una serie de dinámicas que se deben tener en cuenta, ejercicios serían diarios, para poder sostener esa conciencia con esa voluntad. ¿Sí? Esto se hace como una especie de ritual. Los rituales sirven muchísimo ahí, para que alguien tome conciencia de que lo importante en su camino es ese poder de elección. Y se sobrevalora eso. Fíjate que los grupos de alcohólicos anónimos, por ejemplo, dicen un día a la vez, ¿sí? Un día a la vez, en el entendido de que la voluntad personal se manifiesta un día a la vez. Claro. Y podríamos ir más fino, hilar más fino y decir, en realidad es un momento a la vez. Un momento a la vez. Ahora es este momento. En este momento tengo la capacidad de elegir libremente. Esa capacidad que se pierde muchas veces ante el desconocimiento de procesos que están activos. Todo lo que suceda con respecto al hábito en nuestro organismo va a ser fundamental de entenderlo y comprenderlo y acompañarlo en el momento en el que le saquemos esa recompensa a nuestro cuerpo. Porque más allá de que sea cigarro, alcohol, ¿sí? O cocaína, cualquier tipo de cosas, en nuestro cuerpo le ha encontrado la conveniencia de ese asunto, en ese hábito. Pretextos siempre va a haber. O sea, que bueno,
unos les llaman pretextos, otros dicen es la razón por la que lo hago, pero siempre hay algo, o sea, siempre hay un por qué lo estás haciendo, que era lo que mencionabas al principio. ¿Para qué, no? El por qué está. La gente creo que la pregunta más difícil es ¿para qué? ¿No? Creo que parte por eso entré al máster con ustedes, porque siempre son mis preguntas, ¿no? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Porque la gente se desespera, pero si no entiendes el por qué y el para qué, difícilmente vas a comprender la razón de una acción. Ahora, me surge, al inicio decías que tú llegas a todo esto por esa necesidad de decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo y quiero cumplir, ¿no? Quiero llegar a la meta o quiero llegar a esto. ¿Por qué humanamente vemos a solo personas que decimos, ellos son la referencia, solo ellos son exitosos, ¿no? O sea, un Bill Gates, un... Mark Zuckerberg, el de Apple, que se me acaba de ir horriblemente cómo se llama, ¿no? Pero, y tenemos como Steve Jobs, como esas referencias de eso es exitoso, y hay hasta libros de mentes millonarias y mucha información acerca de, y volteamos y decimos, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué me falta a mí, no? O sea, necesito la lana del mundo que ellos tienen, el dinero del mundo. Que hay ahí también otro detalle, incluso te lo venden como con una fórmula cerrada, ajá, tal cual, que es, Steve Jobs decía, pues yo me compré la misma camisa, el mismo pantalón para ya no perder tiempo eligiendo esto. Otros dicen, pues es que estoy despierto desde las 4 de la mañana y ya para las 6 ya hice, o sea, 50,000 actividades. De hecho, apenas hablando con un amigo que entró al club de las 5 de la mañana. ¿No? Y que decía eso, o sea, yo lo escuché y luego vi o sea, cuando vimos lo de cronobiología, un video que nos ponías de cuándo es realmente que el cuerpo está despierto, cuándo hace digestión y todo, y decía que eso no se contrapone, ¿no? O sea, como que muchas dudas que me surgen y que desde niña veía a esas personas y decía, bueno, me inspiran, yo quiero ir hacia allá. Yo quiero ser como ellos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo sostenemos? ¿Por qué no somos como ellos? ¿Es necesario ser como ellos para ser exitosos y tener metas? ¿Tener sus hábitos? Bueno, evidentemente es quien se propone lograrlo y no lo hace, no es su objetivo de forma inconsciente. Ahí está el punto. Hay un comportamiento del cual nosotros somos conscientes y hay otro del cual nosotros no conocemos. Y ese comportamiento se conoce como comportamiento de fracaso, ¿sí? Entonces, el primer lugar, y esto nos hace volver al comienzo de la conversación, el primer lugar donde se empiezan a corregir comportamientos es en el lugar de los hábitos. Entonces, para una persona que, por ejemplo, se levantaba a las 8 de la mañana y recién ahí comenzaba su día y a las 9 estaba recién activo, se podría decir, el día tiene una cantidad de horas, vamos a decirlo así, disponibles, con un estado energético que les permite producir. Ahora bien, claramente podría producir mucho más si se levanta más temprano. Eso implica también, de alguna manera, acostarse más temprano. Pero por otro lado, más allá de cualquier tipo de hábito, de corrección de hábitos que se pueda llegar a hacer, la clave está en que esa persona pueda comprender si verdaderamente ese objetivo que se plantea, el ser millonario, es una meta que en verdad quiere lograr. Básicamente, más que quiere, si no lo está logrando es que no quiere. Ese es el punto. Ahora, si se siente que está en coherencia con el lugar hacia donde está yendo, va a identificar múltiples posibilidades día tras día. Lo que esas personas del club de las 5 de la mañana hacen es levantarse más temprano para aumentar esas posibilidades, para dedicarse a aumentar de manera consciente las posibilidades, ¿sí? Y esto funciona, pero el tema es que estamos sobre la superficie, estamos corrigiendo comportamientos. Y por lo general, el estandarte de ese tipo de comportamientos, el motor, ¿sí? Que activa, es ese camino guerrero, es ser un guerrero más, ¿sí? Es batallar, es darle, ¿sí? Es darle contienda a la vida, tomar la vida como una contienda en la cual uno puede llegar a ser el vencedor.
eso es enteramente insostenible en el tiempo. Y más allá de lo que cualquier profesional o exitoso lo diga. De hecho, el gran secreto también que está incluido en todo tipo de dinámica que quiera alguien lograr para establecerse como millonario, está en su capacidad de delegar procesos. ¿Sí? Quien no tiene la capacidad de delegar procesos, básicamente no va a poder mejorar su economía, porque, como tú decías, tenemos una serie de recursos con los que podemos utilizar, que están disponibles, pero también nos encontramos con muchas limitaciones, ¿sí? A la hora de yo no puedo hacer lo que hace un diseñador gráfico y al mismo tiempo estar aquí con ustedes, yo no puedo hacer lo que hace, no sé, la gente de marketing, por ejemplo, y al mismo tiempo dar una clase, yo no puedo, y hacerlo con esa con el misma profesionalismo. Entonces, yo lo plantearía de otra manera. Si hay un objetivo al que uno quiere llegar, primero entender que se planteó la vida como un camino, ¿sí? Entonces, desde esa visión de la vida como un camino, es inminente que la persona piense qué cosas tengo que hacer para llegar. La vida como un camino. Entonces, y como un camino, y por lo general es un camino en ascenso, ¿sí? Es la cima de la montaña, llegar a la cima, ¿sí? Así decían los coaches de los 80 en sus conferencias, ¿sí? Llegar a la cima, y eso sigue vivo todavía, ¿sí? Es llegar a la cima. Y hoy en día nos encontramos en una época donde ese espíritu está activo, entonces la gente básicamente lo que se hace es replicarlo, modifica el cómo, ¿sí? El camino de cómo ha cambiado, claramente, pero sigue pensando en qué cosas tiene que hacer. Ahora, si te planteas de una forma diferente, ya no la vida como un camino, sino como eso, como algo que tú puedes llegar a permitir en tu vida, eso le da un giro a la historia. Por ejemplo, el hecho de ser millonario. Muchas personas dirían, sí, yo quiero ser millonario. Pero en verdad, si lo está intentando y no lo logra, yo le diría lo siguiente, haría la siguiente corrección. Lo desea, pero no lo quiere. Ok. Lo Ok. desea. Es algo deseado, pero no lo quiere porque si en verdad lo quisiera, estaría yendo hacia esa realización desde sus acciones, Eso ¿sí? me lleva a los temas como, ay, se me fue del vision board, ¿no? Y que entonces el secreto, ¿no? Recuerdo que El libro del secreto. del libro del secreto lo veía cuando estaba en la secundaria y digo, años más tarde ya fui consciente de no solo porque te sientes a verlo, una hora va a suceder, ¿no? Y mucha gente con esa frustración que hace el tablero de los sueños y entonces pone las cosas y se frustra porque pasa X tiempo y dice, no lo logra. Y entonces ahí yo veo esa parte, ¿no? Lo estoy deseando, pero realmente no lo quiero porque no estoy haciendo algo para ir por eso. Es que no es nada más porque lo deseo va a pasar. No es esta falsa idea de que tú piénsalo y aviénsalo al universo y no tienes que hacer nada más. Es qué bueno que lo desees, pero ahora, ¿qué vas a hacer para lograr obtenerlo, ¿no? Me recuerda, es un refrán, ese lo bien. Ay, soy pésima para los nombres de cosas. Pero bueno, es uno que está rezándole a un santo y le dices que quiero ganarme la lotería, quiero ganarme la lotería, quiero ganarme la lotería, ¿no? Entonces el santo ya de tanto que se harta de escuchar a esta persona le dice, bueno, y ya compraste el boleto porque ni siquiera has comprado el boleto, ¿no? Entonces, Ahí está el punto. esa parte. El problema es que si te centras en las acciones, estás en aprietos otra vez, porque no se trata solamente de hacer para obtener, sino de abrirte la posibilidad de que suceda. ¿Por qué? Porque si yo me centro solamente en que tengo que hacer algo para llegar a un objetivo particular, por lo general el camino del cómo tiende a estar limitado, ¿sí? Las personas tendemos a establecer caminos bastante cerrados de cómo tienen que suceder las cosas. También aparece todo este concepto de la meritocracia, ¿sí? Del llegar al objetivo, de vencer, de superar, de convertirse en un referente y demás. Entonces, y con todos los beneficios que eso implica. Entonces el camino es muy tentador, ¿sí? Hacerlo desde ese punto de vista. A mí me gusta pensarlo como una analogía. Imagínate que estoy deseando que alguien llegue a mi casa. Entonces,
me quedo, ¿sí? Me quedo, digamos, tenemos una cita a tal hora y golpea la puerta de mi casa. Entonces, yo estoy deseando que esa persona llegue a mi casa, pero para que ingrese a mi casa, al ser mi casa, yo tendría que levantarme y abrir la puerta, ¿sí? Entonces, ese es el camino de este campo en el que estamos. Aquí todo es energía y hay un concepto de tiempo que también está participando. Aquí es tiempo y todo es energía para nosotros. Entonces, inevitablemente, una energía va a requerir el permitir que eso que deseo llegue a mi vida. En este caso, el permitir que esa persona llegue a mi vida, llegue a mi experiencia. Fíjate que lo estoy planteando al revés. Yo deseo que eso llegue a mi vida, pero para que eso llegue a mi vida, indefectiblemente tengo que poner una energía. Tengo que dejar que una energía fluya. Ese es el punto. La gran mayoría se concentra en esas técnicas meditativas para poder asociarse a su situación deseada, como por ejemplo la de ser millonario, para brindarle, a partir de una técnica que es milenaria, una especie de anticipación al cuerpo de hacia dónde uno va, ¿sí? ¿Hacia dónde voy? Entonces cierro los ojos, digo, soy millonario, tengo mucho dinero, y el cuerpo responde a la percepción, ¿sí? Entonces ahí empieza un camino de asociación con la información. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo allí, en esa meditación? Le estamos diciendo al cuerpo que ser millonario es positivo, es conveniente, ¿sí? Y el cuerpo está pasando por una experiencia de aprendizaje, pero en este caso mental. ¿Pero para qué hacemos eso? Para allanar el camino, porque si yo le digo al cuerpo, mira, vamos a ser millonarios, pero eso es una experiencia novedosa, eso es algo nuevo, el cuerpo de manera inconsciente va a poner resistencia. ¿Pero y qué es esa resistencia? La resistencia no es algo esotérico, no es que los astros están en mi contra, no es que el universo o Dios, ¿sí?, no quiere que yo logre mis objetivos. La resistencia se trata de el establecimiento inconsciente de una serie de relaciones con factores que determinen el detenimiento. Y ahí se pone más intenso el asunto porque nos tenemos que sentar a estudiar. ¿De qué se trata esa resistencia en cada caso? Porque fíjate que establecemos relaciones también a través de los hábitos. ¿Mm? Sí. Entonces, es mucho más fácil dedicarse a corregir hábitos que dedicarse a corregir relaciones. Que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Digamos, quiero hacer ejercicio, pero mis amistades todo el tiempo están invitándome a tomar y a desvelarme, pues en algún punto, o sea, ahí el propio medio es el que es, mi decisión de mantenerme en ese medio es el que está evitando que yo pueda decir, pues tengo una vida saludable. Exacto, por eso hay muchos millonarios que dicen, ¿sí? Yo tenía un grupo de amigos que me llevaban a la mala vida. En el momento en el que decidí cambiar de amistades y primero no relacionarme con nadie y después empezar a encontrar gente que sea para mí un referente, eso cambió mi vida radicalmente. Nos están diciendo eso. ¿Qué hizo esa persona? Puso su foco en las relaciones que establece, porque esas relaciones pueden determinar oportunidades o detenimiento. Ese es el punto. Las relaciones establecen oportunidades o detenimiento. Entonces, mientras, por ejemplo, aquí, ¿sí? Nosotros tres, dos grupos, estamos encontrándonos en una instancia, estamos generando oportunidades, ¿sí? Para ustedes, para mí, para todos, oportunidades, se generan oportunidades a través de las relaciones, pero no hablo, y cuidado con esto, ¿sí? Porque no hablo solamente de relaciones con personas. Sino la relación que tenemos, por ejemplo, con el dinero, ¿no? ¿Cuál es la relación que tenemos con ese tipo de cosas? Así. Claro, fíjate que en los hábitos alimenticios establecemos relaciones de forma inconsciente con una serie de factores. En el momento en el que alguien agarra así, un envase y mira el contenedor del envase que contiene ese envase, empieza a tomar conciencia de la relación que está estableciendo y dice, mira, entonces ahí empieza la corrección de hábitos, pero otra vez empieza la corrección de hábitos a través del entendimiento o de la comprensión, de una serie de relaciones que se sostuvieron de forma inconsciente. Entonces, no voy a tomar más este líquido porque tiene no sé qué sé cuánto, que me hace mal o puede generar tal cosa. Entonces empiezan a generar hábitos basados en miedo a perder o a sufrir algo. Y ese es el punto, es que si yo corrijo mis hábitos basados en el miedo a correr,
algún tipo de peligro, establezco un patrón. ¿Sí? ¿Desde qué emoción podríamos hacerlo o desde qué postura recomiendas que sea más sano modificar esos hábitos o adquirir ese hábito? Primero desde una posición distinta, porque te va a permitir, lo que decía Alex hoy, reconsiderar esa voluntad personal. Encontrar el valor que tiene en la capacidad de elegir libremente. Eso es fundamental. Y desde allí, el simple hecho de estar conectado con la voluntad de elegir, con la capacidad de elegir, es un momento a momento. Porque si, el punto es este, que si durante tu vida no, o sea, o si, la vida de cualquier ser humano, ¿sí? No se ha habituado a elegir momento a momento, estamos hablando de que está estableciendo un cambio, ¿sí? Para mejor, pero sigue siendo un cambio. Y entonces, hay algo en esta historia a lo que no le gustan los cambios. Y es este cuerpo, es un mamífero más. Sí, a la gente se le olvida que seguimos siendo animales de hábitos, animales de costumbres, de rituales, y eso es lo que nos rige, ¿no? Y el hecho de dejar que nuestro lado animal sea siempre el que nos domine, pues ahí está, ¿no? Eso siempre me llamó la atención, sobre todo cuando entendí que del cerebro, la corteza prefrontal es lo que nos hace ser el animal más importante en el mundo, en el sentido de que nosotros tenemos la capacidad de crear, destruir, mezclar todo, pero que aún así tenemos estos instintos de que reaccionamos ante las hormonas, reaccionamos ante nuestro sistema nervioso es quien nos lleva, que el cerebro es lo que dices, lo que comentábamos al inicio. Las cosas las hacemos para estar bien o para evitar estar mal. No hay otra razón, ¿no? Digo, esa es la razón real del comportamiento, ¿no? Ya ahorita vamos agregando capas y eso le da la complejidad y eso nos pone incluso a sobrepensar sobre estos temas que dices, ¿y por qué yo no puedo despertarme a las 5 para hacer ejercicio? ¿Por qué yo no puedo dejar de fumar? ¿Por qué yo por qué yo no puedo hacer, por qué las dietas no me funcionan? A veces ya ni siquiera nos cuestionamos por qué yo no. A mí no me funcionan las dietas. Yo nunca he vivido esto, yo nunca el otro. O sea, ya es algo como de, la mentalidad que tienen es, tú no estás diseñado para vivir esta experiencia o estás diseñado solamente para vivir este tipo de cosas. Exacto. Y hay una autopercepción que va a interferir, una especie de autoaprendizaje. Bueno, eso se puede modificar. Por lo general, la gran mayoría de las personas se centran en los hábitos y preguntan, ¿qué puedo hacer para llegar a mi objetivo? Entonces, en ese caso, en el caso de que haya una resistencia, ¿sí? Desde la posición, para establecer una manera distinta de avanzar o de permitir que eso suceda, porque ese es el punto. Discursivamente suena distinto. Yo puedo permitir que lo que deseo suceda, perdón. Yo puedo plantearme permitir que lo que deseo suceda. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo permito que esto suceda en mi vida? Y el centro, el eje está en la experiencia que estoy buscando permitir, ¿sí? O que estoy permitiendo. Estoy permitiendo que esto suceda en mi vida. Entonces, les llevo un ejemplo. Una persona que está barriendo, ¿sí? Barriendo la entrada de su casa para que entren los clientes, ¿sí? Sus futuros clientes. Entonces esa persona está barriendo para que el cliente pueda entrar con mejor facilidad, para que vea, ¿sí? El camino, etc. Está haciendo algo, claramente, pero en verdad el enfoque de esta persona está centrado en permitir que suceda. ¿Qué cosa? La experiencia de vender, la experiencia de ser un comerciante, la experiencia lo que sea. Eso es enteramente radical y eso nos devuelve la capacidad de elegir de manera consciente y cotidianamente. Plantearnos cómo puedo permitir que esto suceda es centrarse también en las oportunidades. ¿Sí? ¿Qué tipo de oportunidades? Y ahí vamos de nuevo, ¿sí? Hábitos, relaciones, todo suma allí. Pero Claro. si hay una resistencia para hacerlo de esa manera igual, bueno, alguien podría plantearse, ¿qué puedo hacer
incluso para permitir que esto suceda. ¿Sí? Mezclar ambos sistemas de pensamiento. Sería, ¿qué cosas puedo hacer para permitir que esto llegue a mi vida? En vez de yo ir, para que esto llegue. ¿Sí? ¿Qué cosas puedo hacer? Y bueno, sí, el camino de los cómo es infinito, pero si se plantea justamente el permitir, se va a dar cuenta de que de manera inminente permitimos que suceda aquello que en verdad deseamos y no permitimos aquello que integra algún tipo de sufrimiento. Entonces, ejemplo, si una persona quiere ser millonaria, dice querer ser millonaria, ¿sí? Pero no lo está haciendo, puede que sea importante para ella, pero si representa el dinero para esa persona sufrimiento, pérdida, peligro, amenazas, eh, cualquier tipo desde su percepción, el dinero de forma inconsciente representa algo negativo, va a comportarse de manera inconsciente, estableciendo fracaso para que eso suceda. Y se va a mantener en ese camino de ir tras la zanahoria, ¿sí? Y ese va a ser su camino de vida, ¿sí? Muchas veces termina así, siempre y cuando no reconozca el origen de esa resistencia. Entonces, la clave fundamental está en generar, me decía recién Rosalba, cómo podemos generar o hacerlo desde un lugar positivo, conectarnos con ese deseo y hacerlo de una manera positiva. En primera instancia, reconocer algo que para mí fue clave, ¿sí? Y esto es parte de mi experiencia personal. Preguntarte, ¿qué pasa si funciona? ¿Sí? Hablábamos en un momento de la meta, de llegar o de que eso llegue aquí. ¿Qué pasa si funciona? ¿Qué pasa si tengo el dinero deseado? Fíjate que por lo general la gran mayoría piensa en lo positivo que haría al respecto. ¿Qué haría con el dinero deseado? ¿Qué haría con el cuerpo deseado? ¿Qué haría con la salud deseada? Nadie se plantea lo malo que le podría llegar a suceder con su objetivo deseado. Entonces ahí está el punto, cuando empiezas a analizar, pero si fuese tan deseado en verdad, esa salud deseada, ese cuerpo deseado, esa economía deseada, ya lo estaría permitiendo. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Logro transferir esto? O sea, ya estaría sucediendo. Entonces, ¿por qué no está sucediendo? Porque así lo aprendí y así lo repite, dijimos, ¿sí? Pero también puede haber un para qué. ¿Para qué está poniendo resistencia? Entonces ahí se integra estos conceptos de que la gran mayoría de los seres humanos pensamos que para lograr algo tenemos que esforzarnos demasiado y que ese argumento luego sirva para justificar ante los demás, supuestamente, que hemos llegado al lugar, ¿sí?, de forma ética y moral, ¿sí? Pero en realidad se puede hacer de una forma diferente. Fíjate que todos tenemos una opinión muy particular con respecto a aquellas personas que logran sus objetivos de forma fácil. Y por lo general no es una opinión muy positiva. Sí, no, es, digamos... Seguro así hizo pacto con el diablo. Pues sí, porque siempre estuvo flaco, ¿no? O porque tiene las piernas más largas. Porque tiene conectes. Porque tiene conectes, pero también, o sea, lo que mencionas es de las oportunidades, ¿no? A lo mejor la persona tiene conectes porque fue y tocó puertas para tener conectes, ¿no? La persona logró bajar de peso porque fue y buscó que era la mejor manera para hacerlo para él o para ella, ¿no? Es la búsqueda de la oportunidad y el aprovechamiento de la oportunidad, porque no todo mundo toma esas oportunidades, no todo mundo dice, oye, acá está el negocio, lo quieres hacer, acá está el contacto para que hagas esto, la gente llega y le da 1000 vueltas y es, a ver, es lo que querías, ¿no? Acá está el camino, ¿lo vas a aceptar o no lo vas a aceptar? Y tenemos que pensar también esa parte, que fácil viene, fácil se va, ¿no? Como ya está un dicho popular. Bueno, son todas creencias que están activas ahí, y justamente todas las creencias son más valores que establecen su dominio y determinan una manera de vivir, ¿sí? Eso es así. Mira, una vez tuve una experiencia con un compañero de gimnasio, hace ya muchos años, cuando empecé a ir al gimnasio, si habré tenido unos 22 años.
antes hacía actividad física, pero no de gimnasio, sino de gimnasio de pesas, ese tipo de cosas. Pero entonces me quedé con eso que viví en aquella época. Y era tanto él como su mujer. Yo los veía ir al gimnasio con muchísima facilidad. Y a mí no me era tan sencillo. Yo ponía siempre alguna excusa, siempre tenía algún evento, ¿sí? O llegaba tarde, o lo que sea. Pero la cuestión es que yo me daba cuenta de que en aquella época no era tan importante para mí o no era tan relevante para mí el ir al gimnasio. Entonces me quedé con eso y durante mucho tiempo lo tuve en mente y hasta el día de hoy, de hecho, fíjense que ahora está todavía presente. Yo reconocí que que esa persona particular, su deseo de sentirse bien, de verse bien, su deseo y él eran uno. Eran uno. Háganme cuenta que alguien lleva un bolso, una mochila, ¿sí? No sé cómo se dice en México. Sí. Lleva una mochila que es parte, ¿sí? De él, pero no le pesa, es parte de él, es parte y era parte de ella también. Y me llamó muchísimo la atención eso. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que eso me ocurra a mí? Pensé yo. Y básicamente es más de lo mismo, es pasar por experiencias de aprendizaje que determinen que eso es conveniente en diferentes tipos, ¿sí? En diferentes circunstancias, y a partir de esa comprensión, ¿sí? Ir estableciendo creencias distintas sobre nosotros mismos. O sea, creer, creer que podemos, en realidad va más ligados a unirnos a ese valor. El tema es que muchas veces lo vemos otra vez, distante en tiempo y espacio. Sería, el cuerpo deseado está a 20 kilos de distancia. El cuerpo o la salud deseada está a una serie de hábitos, ¿sí? Que tengo que incorporar y otros que tengo que dejar. Y ya nos da flojera el simple hecho de pensarlo, de arrancar, ¿sí? Entonces es como invitarse a conectar, ¿sí? Con el deseo y mantenerse conectado con ese deseo. Entonces hay una serie de hábitos que sí nos pueden llegar a sumar, que tiene que ver justamente con el establecimiento consciente de una conexión con esos deseos. Y ahí puedes entrar en el camino de los rituales. Un ritual que te sirva a ti para conectarte con aquello que deseas y convertirte tú y ese deseo en uno. Entonces tú eres el representante o la representante de ese deseo, de esa información. Y ese deseo te representa a ti también. Van en simultáneo. De esa manera, al uno convertirse en el representante de esa información, se conecta con esos valores y el camino percibimos como que se empieza a abrir. Pero en realidad no, porque la visión de que tengo que llegar ya no está, porque ese valor y yo somos uno y eso significa que ya está sucediendo. Que Claro. es bastante interesante. Creo que hay muchísima tela de donde cortar. Demasiada. No sé si los que nos están escuchando o viendo, porque puede que solo nos estén escuchando, pero después, tengan sí, alguna pregunta. Vi que está Mera Sánchez, que nos está viendo desde un inicio. Estaba mi señora madre por ahí que estaba Ese balconeando a mi papá con el tema de la televisión. En comer, rezar y amar, sí, gracias, Mera. Ahí escuché ese dicho de lo de la lotería. Si tengan dudas, escribirlas antes de que se nos vaya Cris. Y si no, también volverlo a invitar porque creo que hay mucha tela de donde cortar y el tema de psicobiología abre un mundo completamente que te hace generar conciencia no solo en tema de hábitos, creencias, comportamiento, el por qué y para qué hacemos las cosas, como Cris les decía, y conectar con más gente así, ¿no? El saber que estamos en la misma sintonía, también hace una red de apoyo bonita porque es decir, bueno, se puede, se logra, ¿no? Ya sea una meta, ya sea... Bueno, eso que acabas de decir, perdón, eso es clave, esto de entender que si estableces una red de personas que tengan los mismos valores e intereses en común es mucho más fácil, ¿sí? Se deben haber dado cuenta que cuando formamos grupos, cuando estamos en esos grupos es mucho más fácil conectarnos con ese valor y apoyarnos el uno al otro, y eso es clave también.
que porque va a la parte, ¿no? Somos animales, seguimos en especie, seguimos en manada, entonces generar esas tribus, generar esas manadas que nos van a hacer, pues echarnos porras, empujarnos el uno al otro, o sea, en un buen sentido, en alcanzar esas cosas que queremos, hablando en el tema de metas, y creo que con esa parte también podemos ir aprendiendo también del otro, cómo le hace el otro, como lo que comentabas del gimnasio, ¿no? Cómo viste en el otro lo que él hacía para que le fuera más sencillo. Tenemos aquí también saludos de Carmina. Hola, Carmina. Saludos a Carmina. Siempre nos escucha. Y de Gabriel hola, Vázquez Gabriel. también. Qué gusto saludarte y que estés aquí con nosotros acompañándonos. Son los saludos, por lo visto no hay dudas. Luego la gente se queda con las dudas y las va a Carlos Flores. Hola, también. Charlie, ¿cómo Hola, estás? Charlie, ¿cómo estás? Qué gusto que estés escuchando por aquí. Mientras, Cristian, me voy a atrever a poner acá dónde te pueden encontrar. Exacto, ahí actualmente estamos desarrollando a través del Instituto de Psicobiología. De hecho, también pueden entrar al sitio web ahí a ver las propuestas, que es lo mismo, institutodepsicobiología.com. Y ahí ese es mi Instagram, me pueden encontrar parte de mi labor. Actualmente no estoy muy activo en redes sociales porque estoy desarrollando lo que en el futuro van a ser, bueno, una maestría en gestión emocional que empezamos el mes que viene. Y con todo el desafío que eso implica, ¿sí? De esa maestría, de ponerla en marcha. Y por otro lado, estoy escribiendo mi libro, entonces estoy ahí, como... Sí, buscando más horas de las 24 que ya tenemos. Exacto. Me vieron tan activo de las 5 de la mañana. Para tener todo. Dentro de poco me anoto en ese club de las 5 de la mañana para ver qué me pueden recomendar. Ok. Voy ajustando mi reloj y puede que sí. Tal vez sí, tal vez no, pero bueno, está el intento siempre. Bueno, creo que la gente tiende, nuevamente como para cerrarles, a centrarse en qué cosas puede hacer. A mí me gusta darle un giro a eso y en plantearnos cómo puedo permitir que eso suceda en mi vida. Y automáticamente se va a concentrar en el camino de las oportunidades. El tema es que muchas veces se van a encontrar también con sus propios juicios de valor. No, eso no porque no es ético, no, esto no porque no debería ser así, no, esto no porque es demasiado fácil, no, esto no porque es demasiado difícil. Y así se van a ir encontrando consigo mismos, si nos encontramos con nosotros mismos en el camino. Bien, sí, creo que pues como los maratones, ¿no? Las veces que he corrido pues no voy contra los keniatas que están hasta adelante, ni con el que está adelante, ni atrás de mí, voy contra mí y es pues aprovechar y sacar provecho de las cualidades que ya tengo en este momento. Y sobre todo disfrutar el camino, porque si nos fijamos, bueno, algo en lo personal, si me fijo a dónde quiero llegar, es justo, ¿no? Me resonaba mucho el hecho que decías, estoy a 20 kilos de esto y entonces ya no está padre y suena mucho tiempo y disfrutar el proceso, disfrutar el camino hace que justo se quede y entonces el camino sea percibido de otra forma completamente distinta. Es que hay que poner mucho enfoque en eso, en disfrutar el camino, porque el cuerpo tiene otros principios, ¿sí? Lo ve distante en tiempo. Entonces, es como esa conexión diaria, el sentir que uno está conectado con el valor, que el valor, como decíamos, que el valor está aquí, está siendo tenido en cuenta, esto que es importante, en pequeños hábitos y actos simbólicos diarios, actos representativos, va a darle sentido al comportamiento, darle sentido a la vida. De hecho, fíjate que cuando tenemos un día, y esto para cerrarles tal vez, tenemos un día que para nosotros fue un día glorioso, fue un día que estuvo unido, o que estuvimos unidos a aquello que para nosotros fue importante. Y le da el sentido a la vida, esta conexión con los valores. Y un día que sentimos que no fue un gran día, que no fue... Lo podemos llegar a convertir en aprendizaje, claramente, pero no estuvimos conectados con nuestros valores o estuvimos conectados con otro tipo de instancias que hicieron que le pusiéramos resistencia a nuestros valores. Eso es clave. Perfecto. Bien. Pues, Cristian, muchísimas gracias. Vuelvo a poner acá tus redes para quienes estén
interesados en saber más de ti, conocer más acerca de estas capacitaciones, los másters que tienes, que estén atentos a cuándo saldrá tu libro. Muchísimas gracias por compartir. Como habrás visto, sí, intenté guardar silencio, pero siempre tengo algo que preguntar y que decir, pero agradecerte mucho que nos hayas regalado parte de tu tiempo para compartir conocimiento y ayudar a que las personas tengan como, mira, esto está interesante, vamos a ver cómo es y esperemos que se vayan hasta el fondo en la madriguera de la curiosidad. Entonces, Cristian, muchísimas gracias por... Un gusto. Rosal. Cris, un gusto, una charla bastante interesante, siempre aprendiendo de ti. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, a los que nos van a ver, a todos. Ya saben que siempre les pido algo, que es que compartan. Y además Cris nos dejó una tarea ahí finalizando el máster, que era compartir. No solo este espacio, sino de lo que estamos hablando, porque hace falta mucha información allá afuera. Método comercial. Y entonces compartan, de verdad, compartan. En Proyector es algo que estamos aplicando con todo lo que hacemos, desde con nosotros mismos en el día a día, a nivel personal, a nivel profesional, en todos los servicios, porque real sabemos que es esa semillita que queremos dejar y que queremos que pues, resuene, ¿no? Va a resonar obviamente con quien tenga que resonar, porque por el momento o la etapa en la vida que esté, pero pues sí, compartan. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, nos estamos viendo cuando estemos viendo y hasta luego. Hasta luego. Chau.